Llevo meses notando que algo no va bien. Uso inteligencia artificial todos los días, constantemente, y cada vez me siento más agotado. Lo raro es que, en teoría, debería ser al revés. Porque si recuerdas lo que se decía hace poco, en el 2023 todo el mundo repetía lo mismo. Que la inteligencia artificial iba a reemplazar a la mayoría de los profesionales, que daba igual a lo que te dedicaras, que aprender ciertas habilidades ya no tenía sentido. Y claro, muchos los creían, incluido. Estamos en 2026 y aquí seguimos, trabajando, produciendo, resolviendo problemas. La IA no ha reemplazado a nadie, pero sí cambió completamente cómo trabajamos. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque mientras por un lado se vendía esa idea de reemplazo total, por otro lado, empresas estaban invirtiendo cantidades absurdas de dinero para que eso pasara. Miles de millones de dólares en realidad. Y según estudios como los realizados por el MIT, gran parte de esa inversión no ha generado el retorno esperado. Y no es casualidad, porque hay una diferencia enorme entre automatizar tareas y reemplazar criterios. La inteligencia artificial puede generar contenido, mucho contenido, texto, ideas, estructuras, imágenes, propuestas, pero generar no es lo mismo que entender, y aquí es donde todo empieza a romperse, porque cuando empiezas a usar la inteligencia artificial pasa algo muy sutil. No te das cuenta al inicio, pero tu forma de trabajar cambia. Antes tú controlabas el ritmo, te sentabas, pensabas, estructurabas y ejecutabas. Había continuidad, había profundidad. Ahora no, ahora trabajas así. Pides algo, esperas respuesta, lo revisas, la dudas, la corriges, vuelves a pedir otra versión, comparas, ajustas. Cuando te das cuenta ya estás en otra cosa y repites el ciclo una y otra vez. Esto introduce algo que antes no estaba presente: microdecisiones constantes. Cada respuesta que recibes te obliga a evaluarla. ¿Eso está bien? ¿Esto tiene sentido? ¿Esto aplica en mi caso? Y ese proceso repetido decenas o cientos de veces al día es mentalmente agotador, porque no estás delegando realmente, estás supervisando, y supervisar constantemente cansa más que ejecutar. Aquí es donde aparece algo que casi nadie menciona cuando usa o habla de inteligencia artificial: el desgaste cognitivo. No es un cansancio físico, es ese cansancio raro donde terminas el día saturado, con muchas cosas hechas, pero con la sensación de que no avanzaste realmente. Y esto conecta directamente con otra trampa: la falsa sensación de productividad. Porque sí, haces más cosas, pero no necesariamente las haces mejores. De hecho, muchas veces las cosas que haces es hacer, revisar y luego rehacer. Y aquí entra uno de los errores más comunes en el uso de la inteligencia artificial. La gente no confía completamente en lo que genera. Y con razón. Entonces, haces esto. La IA produce algo, pero la persona lo revisa todo, valida, lo corrige, lo ajusta. Y al final termina haciendo el trabajo 2 veces o más. Esto no es eficiencia, es duplicación de esfuerzo. Y si lo piensas, esto no es nuevo. Es exactamente lo mismo que pasaba en la escuela cuando te tocaba trabajar en equipo con alguien que no hacía bien su parte. Tú hacías lo tuyo y luego hacías la de él, y después revisabas todo. El resultado: trabajabas más desgaste, más frustración. La inteligencia artificial mal usada se convierte en eso: un compañero que te obliga a estar validando constantemente. Y esto no se queda en lo técnico, no es algo exclusivo de programadores o de gente de tecnología, pues está pasando en todos lados. Piénsalo así: tienes un negocio, uno real, no algo improvisado, un negocio que pasó por todo el proceso difícil. Definir la identidad, entender su cliente, probar estrategias, invertir en marketing. Pues te equivocaste, ajustaste, optimizaste tus procesos. Y después de años y pruebas y error,
lograste algo que funcionó. Y pues aquí viene algo que tu marca ya comunica. El mensaje conecta. Tus campañas convierten. Hay estructura detrás de eso. Hay decisiones constantes. Ahora llega la inteligencia artificial y empiezas a usarla para generar cosas. Hazme una campaña, hazme un diseño, hazme una página. Y sí, te entrega algo rápido, visualmente correcto, bien redactado, pero vacío de contexto. Porque la IA no sabe. ¿Por qué elegiste esos colores? ¿Qué emociones quieres provocar? ¿Qué tipo de cliente quieres atraer? ¿Qué errores ya cometiste antes? ¿Qué cosas ya probaste y no funcionaron? No entiende tu negocio, solo responde a tu prompt. Y si tu prompt no tiene profundidad, la respuesta tampoco la va a tener. Entonces empiezas a tomar decisiones sobre cosas que se ven bien, pero no necesariamente están bien. Y aquí ocurre algo crítico. Empiezas a reemplazar experiencia por conveniencia. Dejas de apoyarte en lo que ya sabes que funciona por algo nuevo que no entiendes completamente. Y poco a poco empiezas a romper tu propia estrategia. Cambias cosas que no deberías cambiar. Pruebas cosas sin criterio. Pero te mueves por inercia. Porque la inteligencia artificial lo dijo bonito. Y esto conecta con una idea clave. La IA puede ayudarte a generar una página web. Pero una página web no es solo código bonito. Hay estructura, hay rendimiento, hay optimización, hay un SEO técnico, hay una arquitectura, hay intención detrás de cada decisión. La inteligencia artificial te puede dar una guía, pero no te da la responsabilidad. No te va a decir, esto en producción te va a fallar. Esto no escala. Esto no convierte. Y mucho menos se va a ser responsable si algo sale mal. Es lo mismo con cualquier cosa. Puedes pedirle que te explique cómo hacer algo complejo, pero eso no significa que entiendas las implicaciones reales, porque entender algo y ejecutar algo correctamente en el mundo real son cosas completamente distintas. Aquí es donde todo encaja. El problema nunca fue que la inteligencia artificial fuera a reemplazar a las personas. El problema es que hace visible algo que antes se podía ocultar más fácilmente: la falta de criterio. Porque ahora cualquiera puede generar algo, pero no cualquiera puede evaluar y saber si eso tiene sentido. Y esa es la diferencia, es lo que realmente importa. Por eso hoy no es suficiente saber usar herramientas, porque herramientas hay muchas. Cada semana salen nuevas, cada vez más potentes. Pero si no sabes qué estás haciendo, solo estás acelerando errores y eso inevitablemente desgasta. Por eso cada vez más gente se siente agotada. Ese es burnout. Eso es algo raro que no conocías. No porque la IA les quite el trabajo, sino porque les añade una capa invisible de carga mental. Más decisiones, más validaciones, más dudas y al final del día, más cansancio. Entonces, no. La inteligencia artificial no te está reemplazando, pero tampoco te está haciendo automáticamente mejor. Lo único que está haciendo es amplificar lo que ya eres. Si tienes criterio, te potencia. Si no lo tiene, te expone y probablemente. Esa es la parte más incómoda de esto, porque no basta con hacer. Ahora hay que entender, y entender toma tiempo, toma experiencia, toma equivocarse. Cosas que ninguna inteligencia artificial puede hacer por ti. Así que si te tienes que quedar con algo, quédate con esto. No se trata de usar más la inteligencia artificial. Se trata de usarla mejor. Y eso implica algo que nadie quiere hacer. Pensar más, no menos. Porque si no haces eso, no necesitas la inteligencia artificial te reemplace. Te vas a reemplazar tú solo. Y eso no es algo que esté pasando en un solo sector. Eso no es algo de programadores, ni de marketing, ni de diseño. Esto es algo que se está viendo en todos lados. Gente que en teoría ahora debería trabajar mejor, más rápido, con menos fricción, pero que en realidad está más cansada que antes. Y no porque esté haciendo más trabajo duro, sino porque está pensando peor.
porque hay algo que cambió completamente y casi nadie lo está diciendo en voz alta. Antes el esfuerzo estaba en hacer, ahora el esfuerzo está en decidir. Decidir constantemente desgasta. Antes tenías un problema, lo analizabas, tomabas una decisión y lo ejecutabas. Había una línea clara. Ahora no. Ahora tienes múltiples respuestas para el mismo problema, múltiples caminos, múltiples versiones y cada una suena válida, cada una parece correcta. Y eso genera algo muy peligroso, parálisis por análisis, porque eso ya no es ¿qué hago? Ahora es ¿cuál de todas estas opciones es la correcta? Y cuando eso se repite muchas veces al día, tu capacidad de decidir se empieza a deteriorar, empiezas a dudar más, a posponer más, a sobrepensar cosas simples, y ahí es donde empieza ese desgaste silencioso. Tengo un colega que me ha dicho y que se me quedó muy grabado. Él me decía, antes me tardaba más en hacer algo, pero sabía que estaba bien. Ahora lo hago más rápido, pero no dejo de revisar, nunca. Y eso es exactamente lo que está pasando. La IA no elimina la incertidumbre, la multiplica porque te da respuestas inmediatas, pero no te da certeza. Y entonces entras en ese ciclo donde nunca termina algo realmente. Siempre hay una versión mejor, siempre hay otra opción, siempre hay que ajustar algo. Y eso rompe completamente algo fundamental en cualquier proceso de trabajo o profesional, el cierre. Antes terminabas algo y lo soltabas. Ahora terminas algo, pero no confías. Y cuando no confías en lo que haces, tu carga mental se queda abierta. Acumulas y acumulas y acumulas y hasta que llegas a ese punto donde ya no es cansancio normal, es burnout, pero no el burnout clásico de trabajé demasiado, es un burnout distinto, más silencioso, pero mental. Es el burnout de estar constantemente evaluando, corrigiendo y dudando, de no tener nunca esa sensación de esto ya está bien. Y eso a largo plazo es mucho más pesado de lo que parece, porque no descansas realmente. Aunque dejes de trabajar, tu cabeza sigue pensando, sigue cuestionando, sigue revisando, y eso se empieza a notar en cómo trabajas, cómo decides y en cómo te concentras. Cada vez te cuesta más entrar en profundidad, porque te acostumbraste a trabajar en fragmentos, en pequeñas interacciones, en ciclos cortos, en respuestas rápidas. Pero los problemas reales, los que realmente importan, no se resuelven así. Requieren tiempo, requieren contexto, requieren continuidad. Y eso es justo lo que estás perdiendo sin darte cuenta. La capacidad de enfoque profundo. Y sin eso, aunque tengas la mejor herramienta del mundo, no vas a producir más cosas realmente buenas, solo cosas rápidas. Y aquí hay otro punto que casi nadie menciona, la dependencia. Porque llega un momento en donde ya no sabes si puedes hacer algo sin la inteligencia artificial. No porque no puedas, sino porque te acostumbraste a no hacerlo, a no pensar completamente las cosas, a no estructurar desde cero, a no enfrentarte al problema directamente. Y eso es peligroso, porque a poco pierdes confianza en tu propio criterio. Empiezas a validar todo externamente, a ver qué dice la inteligencia artificial, a ver otra respuesta, a ver otra versión. Y cuando necesitas tomar una decisión sin ese apoyo, te cuesta más, dudas más. Y eso no es porque la inteligencia artificial sea mala. Eso es porque lo estás usando como un sustituto de algo que no deberías sustituir. Tu capacidad de pensar. Cuando juntas todo esto, empieza a tener sentido esa sensación inicial. Algo no va bien. No es la herramienta, es el uso constante, sin control, sin criterio y sin límites. Es llenar cada espacio con más input, más respuestas, más opciones, sin darte tiempo de procesar realmente nada. Y eso tiene un coste que no se mide en productividad ni en tiempo, se mide en claridad mental. Y cuando pierdes claridad, todo lo demás empieza a fallar. Decides peor, trabajas peor, te cansas más y paradójicamente usas más la inteligencia artificial
para compensarlo, entrando en un ciclo que se retroalimenta. Por eso quizás el problema no es que la inteligencia artificial haga demasiado, es que tú no estás filtrando lo suficiente, no estás poniendo límites, no estás decidiendo cuándo usarla y cuándo no. Porque sí, la inteligencia artificial es útil, muchísimo, pero no para todo, no todo el tiempo, no sin un contexto y sin saber de qué estás haciendo. Y probablemente una de las habilidades más importantes ahora no es saber usar la inteligencia artificial, es cuándo ignorarla, cuándo volver a pensar por tu cuenta, cuándo profundizar sin interrupciones, cuándo confiar en tu experiencia o en las de otros. Porque si no haces eso, vas a seguir sintiendo que haces mucho, pero avanzas poco. Y ese es el verdadero problema, no el reemplazo, no a la automatización, sino la pérdida de control sobre cómo piensas y cómo trabajas. Y eso es mucho más difícil de recuperar.